Leslie, noticias importantes que hayan ocurrido en la semana. Sobre lo de la muerte de ese negrito y lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer nomás vi las noticias. Ya, muy bien. Y justo vamos a tener, bueno, una clase sobre eso. Y con eso va a partir la introducción, con la muerte de Floyd y todo lo que ha estado implicando en Estados Unidos en conjunto con las supuestas revelaciones o filtraciones de documentos por parte de Anonymous. El fin de semana anterior ocurrió un fenómeno, un suceso, mejor dicho, muy importante para la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Qué dijo Lice? Que el fin de semana anterior ocurrió un suceso muy importante para la humanidad. Para ser más exactos, fue el sábado alrededor de las 2, 3 de la tarde. Ahora Ecuador. La muerte del negrito que le pisaron y le ahorcaron. No. Se ve que han estado viendo y leyendo noticias. El Ocurrió regreso de Lo vi nomás Anonymous. ayer. el regreso de quién. No, no, olvídelo. Yo no veo noticias. Sí. Buenos días, Lice. Ocurrió el lanzamiento de SpaceX. Este lanzamiento fue muy importante porque es la primera vez en la cual astronautas son ubicados en la Estación Internacional Espacial por una empresa privada. Esto abre la oportunidad a que ya la empresa privada sea quien maneje este tipo de situaciones, por lo cual ya no va a ser, por así decirlo, un proceso sumamente enorme para que las personas puedan explorar el espacio exterior. Esto cumple o está dentro de las expectativas de Elon Musk, que es el director general de esta compañía, que él tiene planeado hacer vuelos comerciales al espacio para alrededor del año 2025. Y de igual forma, abre puerta para que el ser humano se plantee si ya está en la etapa de su evolución para poder terraformar o modificar otros planetas para hacerlos habitables para el ser humano. Lo que se plantea por parte de SpaceX es que en algún momento del 2025 al 2050 llevar la primera expedición de coloniaje a Marte, es decir, personas que ya se vayan a vivir completamente allá para ir preparando o ir haciendo el cambio de planeta. Entonces irá leyendo esas noticias porque va a ser muy importante. Está justo en un año donde va a ser muy estudiado dentro de historia en algunos años. Entonces es bueno que vaya siendo parte de esa historia cuando todavía es parte del entorno. Les comento, vamos a trabajar con dos clases, por así decirlo, el día de hoy. La primera es súper cortita, no es más que un taller grupal que tenemos que hacer en referencia al Chimborazo por un día muy importante. Entonces, por favor, trabajamos de la misma forma que la actividad anterior, perdón, que la clase anterior. Trabajamos en grupos, vaya ingresando a plataforma. Este trabajo sí me tiene que hacerlo obligatoriamente en el cuaderno. La primera pregunta, como le pide que haga un dibujo, esa se queda todo, todos me dejarían en blanco y pasan a las siguientes preguntas para que puedan responder. Así que por favor les distribuyo en grupos, trabajamos y volvemos luego a la clase grupal. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? 20 minutos. Ya. Por favor, ingrese ahí a los grupos y trabaje. ¿Qué hacemos, Lice? Ingresen a plataforma y vean el archivo que está ahí y me resuelven ese taller en el cuaderno.
Ahorita ya les proyecto mejor. Cada quien memorice una pregunta o si no, tomen un capture cada uno. Y este es el taller. La primera pregunta les dije eso, que todos dejen el espacio porque va a ser un dibujo. Entonces dejen el espacio para que se hagan el último y céntrense en estas 4 preguntas. Liz, ¿en cuánto tiempo teníamos? 20 minutos. Ok. Listen, ¿es necesario copiar las preguntas? Sí. O sea, pero esto que en el cuaderno así bien bonito o podemos copiar así y luego subirle a la plataforma. La tarea va a estar disponible que suban hasta el viernes. Va a ser como tarea normal, pero ya depende de ustedes si es que quieren tener 2 deberes o simplemente una. Ay, entonces sí puedo copiar así nomás, rapidito. Ujú. Ay, entonces ya listo. Ya, ahí me avisan por favor por chat cualquier cosa. ¿Alguna duda? ¿Qué tenemos que hacer, Lice? El taller que justo ahí, ¿quién les está proyectando? Yo. Descárgate ese archivo y ese taller. La primera pregunta, como es de hacer un dibujo, esa le hacen al último. Si es que nos alcanza el tiempo, hacemos. Si no, simplemente hagan las otras 4 preguntas. Mm, Más rápido, y les comparto yo. Aquí está la primera pregunta. Copien, dejen el espacio y memorícense cada quien una pregunta o tomen una captura de pantalla. ya, Lice. ¿Listo? Me avisa cualquier cosa por chat. ¿Cómo vamos? Bien, Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué a pasa ver. con la segunda pregunta? Recién vamos ahí, profe. Ya distribuirás, verán que tienen ya 15 minutos. Ya. Escribe, dale tú con la segunda. ¿Qué tal vamos? Listen, no entiendo esto. Ya tienen las preguntas del taller. Yo estoy resolviendo la primera. La primera es la del dibujo. No, no estoy viendo la primera pregunta. Ya, Serena, ¿qué no entendías? O sea, esto de aquí, como estamos aquí ingresando, que resolviendo, porque la anterior clase, como yo no ingresé a esto, ya no sé qué hay que hacer. A ver, bueno, les comparto para que vean ahí los dos. Este es el taller que está subido a plataforma. Cópiale solo en tu cuaderno, ponle igual trabajo grupal, nombre, fecha. Cópiale la primera pregunta y dejas el espacio porque se les había dicho que eso hacemos luego. Y de ahí lo que deben tener entre los dos, distribuyanse el trabajo y consulten estas 4 preguntas. Ahí tómale una Solo captura. eso. Ajá, tómale una captura para que le tengas ahí la imagen y no se te borre cuando salga. Ya voy. Ya listo. Ya, ahí distribuirás en las preguntas para que les alcance el tiempo. Me Ya avisan listo. cualquier cosa por chat. Como veo, cuando estamos. ¿Qué tal vamos? Ah, no, ya se me Ya estamos en la 2, profe. Sí, sí. Si desde la 2 tenían que iniciar. Por eso. Ya verán que en el cuaderno distribuirás para que les alcance el tiempo. Ok, profe. Allá, Teresa Alejandra.
Ya, Licen. Aquí solo vamos a hacer los dos, Licen. Ajá. Lisa, ¿Qué ¿le puedo pasó? hacer una pregunta? Dime. Lisa, en la pregunta 3 dice, ¿a qué se debe la diferencia? Quiero saber si del Everest y del Chimborazo, o por qué el Chimborazo es el volcán y la montaña más alta. Es básicamente esa la misma pregunta. ¿Por qué si el Everest tiene más metros, el Chimborazo es la que tiene más distancia del centro? O sea, ¿a qué se ve la diferencia entre el Chimborazo y el Everest? Ajá, Ah, ya, dicen, gracias. ya. Matías, Mande. David decía que, a ver, ¿dónde está? Espérate. ¿Qué tal vamos? Ya mismo acabamos, bro. Genial. Sí. A ver, las dos, ¿Qué tal Mm, las vamos? tres. Bien, Ya, te dicto. a ver. El Chimborazo es el volcán. Chimborazo. ¿Qué tal vamos? Bien, Lisa. Ok. 24 kilómetros. 4, Simón. Como 4. De distancia del Sobre el centro de nivel la del Tierra. mar. De distancia pero es del centro de la Tierra, no del nivel del mar. A ver, el volcán ecuatoriano se encuentra a 6.384,4 kilómetros De distancia del centro de la Tierra. de distancia desde el centro de la Tierra. Ajá. Lo que No está muy sitúa, chiquito el número. no, pero eso dice. ¿Dónde está mal, Rommel? Lo que sitúa. Está aquí, Alejandra. Lo que sitúa como el punto más Que el alejado, sueño te traiciona. lo que sitúa como el punto más alejado del corazón de nuestro planeta.
Les queda 8 minutos. Tendrán en cuenta que nos queda solo ya 8 minutos. El de las 5 es el 29 de mayo de cada año. Ya, 29 de mayo. Chicos, tendrán en cuenta que nos queda solo 7 minutos. Ya. Ay, chicos, les comparto pantalla porque si no, luego se queda en negro completamente Zoom a lo que se graba. Ya. Ya encontraste la 4. No, estoy buscando. Mira, aquí dice el clima del volcán Chimborazo está solo 1 grado al sur del Ecuador, por lo que a pesar de su elevación sobre el nivel del mar, que es 62.063,47 metros sobre el nivel del mar, como a 2.530 metros menor que el Ebro. Yo encontré esto, verás. Que el Chimborazo sea el punto más alejado del centro de la Tierra es el resultado de las diferencias del diámetro del planeta. Sabemos que los puntos que quedan cerca de la línea ecuatorial están más alejados del centro de la Tierra, pero faltaba un valor, conocer el radio máximo de la Tierra, es decir, la distancia más grande que puede tener un punto de la superficie con respecto al centro de la Tierra. Ya, justo hasta antes de... A ver, díctanos y yo ahí te digo hasta cuándo ya, porque eso sí está bien. Pero está bien. Sí, pero no todo, creo. Sí, A ver. Mueve. ¿Qué? Dale. Ya se Ya. acaba el tiempo. El Chimborazo, que el Chimborazo sea Ya, el punto más alejado ya, del centro de la Tierra, ya, es el resultado de las diferencias ya, del diámetro del planeta. Eso ya, creo hasta que ahí. hasta ahí. Sí, solo hasta ahí. Ya creo que ya acabamos. Ya. Profe, ya acabó. genial, chicos. Entonces, esperen cuánto nos queda. 3 minutos y ya volvemos a clases normales. Profe, no importa que esté no copiado a limpio, ¿verdad? Con que se entienda. Ya.
¿Qué tal Y vamos? sabes lo que me dice. Ya, Liz, ya acabamos. Si han iniciado hasta con el chisme, ya. Mentira, estamos hablando de usted, Lice, por eso digo, y el Lice me dijo. Ajá. Yo que estaba aquí, Lice. Y justo llega usted. Entonces, le invoqué, Lice. Si no te conociera hasta acá, sí me creo. Mentira. Listo, chicos. Por favor, el taller, una vez ustedes ya terminen de hacer el dibujo, que eso sería lo último que faltaría, por favor, le suben ahí en esa actividad que ustedes vieron. Eso, chicos, porfa, traten de ayudarme subiendo esa actividad en especial, pero hoy día mismo si es que pueden, porque eso nosotros tenemos que enviar como evidencia al, al Ministerio de Educación, entonces me imagino que nos han de pedir a más tardar el viernes. Y para no estar con el apuro de que quien todavía no presenta, como ya solo les faltaría hacer el dibujo, porfa, ayúdenme subiendo esa tarea lo más rápido posible. La clase de día que nos toca ver es todas las teorías que tenemos en referencia a lo que es el bien y a lo que es el mal. Y como les había mencionado, vamos a trabajar en base o analizando en primera instancia lo que ocurrió con el caso de la muerte de este afroamericano por parte de la policía en Estados Unidos. Rommel, un resumen rápido de lo que ocurrió o de lo que se sabe hasta ahora de ese caso. El policía puso su rodilla en el cuello y aplicó su peso para que no dejarle respirar al afroamericano y así en varios minutos matarlo. Como están pidiendo justicia, pero solo recibió una multa, según sé. Ya, Steven, algo que quieras agregar, ¿por qué se ocurre esto? ¿Por qué luego la muerte de esta persona derivó en tantos incidentes que siguen ocurriendo en Estados Unidos con marchas, protestas, saqueos? Porque fue un acto de injusticia y tenía información esa persona. Ya, ¿qué tipo de injusticia se cometió? O sea, el policía cometió un delito y no fue castigado justamente. Ya. Bueno, chicos, aquí para no complicarles tanto. Bueno, lo malo de este caso, primeramente, obvio, es la muerte de esta persona, indistintamente de cuál haya sido la situación por la cual él estaba siendo intervenido, que él pudo haber sido detenido por los billetes falsos que se supone que él entregó. Bien pudo haber sido culpable de ese delito, como pudo haber sido culpable de asesinato, de cualquier otro delito que pueda ser mucho más grave. Ninguna persona dentro de un estado liberal como es de Estados Unidos, dentro de una democracia, tiene esa, no sé cómo llamarlo, ese castigo, no puedes llegar a tener ese castigo de que se le mate de una forma tan cruel, sin un proceso, sin nada, simplemente porque una persona lo decidió así porque sí. Entonces, partiendo desde ahí, lo segundo lamentable con la muerte de esta persona es que se politizó mucho este acto, que como usted debe haber visto en muchos posts de Facebook, porque muchos artistas, muchos personajes salieron hablando de esto, no es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más que registrado cómo la policía actúa con gran brutalidad
cuando las personas a intervenir son personas afroamericanas, lo que no ocurre con personas blancas. Entonces se politizó mucho desde el hecho si es que era un acto de racismo o no. En lo que a mí me concierne, no creo que le enfocaría dentro de un acto de racismo, y les explico. El racismo es una condición psicológica y no se le debe plantear desde ahí, porque desde ahí, si es que yo digo que soy racista, yo me planteo una condición que puede ser xenofobia, que puede ser homofobia inclusive. Entonces yo desde ahí como abogado puedo apelar a que mi cliente está en poco dotado de facultades mentales, entonces él actuó de manera irresponsable, pero no fue porque él haya querido, sino que corresponde a una enfermedad psiquiátrica. Entonces decirle que él actuó desde esa forma es darle una salida a que se cometa una injusticia, como decía Steven, en cuanto al castigo que él recibió. Y segundo, por el lenguaje o el comportamiento que él tuvo, y hay que tener algunos elementos en cuenta dentro de todo esto. Primero, la forma como cual la persona muere o es intervenida, que como nos dijo Rommel, es con la rodilla puesta en la cabeza. En lo que corresponde a lenguaje corporal, eso es un acto de bastante intimidatorio, y lo que transmite ese mensaje es: yo tengo poder sobre ti o yo soy tu dueño prácticamente. Entonces, justo estaba hablando sobre esto con un psicólogo, y eso él decía que prácticamente fueron 10, 11 minutos que él estuvo encima de esta persona dando ese mensaje de que aquí yo tengo el poder, y por más que las personas reclamen, yo no hago caso, yo hago lo que yo quiero porque yo soy quien manda. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que él me parece que tiene 9 o 11 quejas, no recuerdo exactamente cuál es el número, pero él tiene bastante número de quejas por un sinnúmero de personas en cuanto a cómo él ya había tenido procesos. Todos reclaman que él tenía un abuso excesivo del poder para intervenir. Entonces, si es que hubiese sido una persona blanca, no sé si es que se hubiese llegado al mismo punto de que muera esta persona, pero si hubiese habido esa crueldad. Entonces, como les digo, desde mi punto de vista, no creo que pase por un punto de orden racial en cuanto a racismo, sino creo que ocurre más en cuanto a cómo se debe manejar el poder, o cómo los seres humanos estamos muy poco capacitados para manejar el poder. Y dentro de esto hay bastantes teorías. Me imagino que usted debe haber visto, bueno, no sé quiénes sigan a Dross o tipo canales así. Se hizo eco hace unos 2, 3 años un documental muy, muy importante en cuanto a la conducta humana. Les explico. Resulta que un experimento social psicológico, a una cárcel abandonada llevaron a, por decirles, me invento, a 20 personas. 10 personas iban en el papel de reos, de personas privadas de la libertad, y las otras 10 personas iban en el papel de custodios, es decir, de guardias de la cárcel. Y resulta que al inicio del experimento las personas se llevaban súper bien, como estaban conscientes que era simplemente un experimento, sabían que las personas no habían cometido ningún delito. Como el desenvolvimiento de las personas era bastante normal, era como cualquier amigo dándose una orden de que puedes salir al patio, no salgas al patio. Pero a medida que fue pasando el tiempo y la única instrucción que recibieron es que ellos se metan más en el papel, las personas que tuvieron el papel de guardias iban haciendo cosas cada vez mucho más agresivas. Si los reos no se levantaban rápido, en vez de llamarles la atención, haciéndoles levantar, les golpeaban en las piernas de un inicio. Luego fue haciéndose cada vez más violenta las respuestas, hasta el punto en el cual inclusive no les dejaban ni siquiera dormir a los reos como castigo, y se tuvo que detener el experimento por las consecuencias tan negativas que pudieron llegar a tener las personas que estaban en el papel del detenidos. Y esto se ha visto también con presidentes que se quedan mucho tiempo en el poder, terminan degenerándose o terminan convirtiendo sus ideales en algo mucho más negativo. Por eso Estados Unidos tiene esa convicción tan grande de que ningún presidente puede ser reelecto por más de 2 periodos, porque por más buena persona que sea, por más buen gobernante que sea,
el poder siempre degenera. Y eso es algo que usted debe tener mucho cuidado. Y eso es algo que también le debe haber pasado a menor escala, cuando usted está en un grupo y le toca ser jefe de grupo. Si no me llevo con tal persona, entonces yo le saco a la mínima que me haga. Mientras usted vaya siendo o vaya teniendo ese tipo de poderes, se tiende a degenerar más. Entonces, eso nos habla de qué tipo de estructura somos como humanos, si tendemos al bien o si tendemos al mal. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Cómo se relaciona el bien y el mal? ¿De dónde vienen estos conceptos? ¿Cómo implica o qué características tiene? Entonces, chicos, como ya me saltó el mensaje que nos queda poco tiempo de clase, por favor, doy por terminada esta reunión. Inicio la siguiente de inmediato. Se vuelve a conectar para que usted pueda tener la explicación de la clase. Listo, ya que estamos todos, comenzamos con la clase. Para poder entender qué es exactamente, cuáles son las teorías que tenemos sobre el bien y el mal, nosotros debemos tener algunos conceptos bien definidos. Dentro de esto debemos saber que el bien y el mal como nociones básicas siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad, ya como Homo sapiens sapiens, el ser humano siempre ha tratado de explicar o de entender estos conceptos indistintamente de la cultura, indistintamente de la región, ya desde que se puede o se tiene una historia escrita, se ha encontrado evidencia que al ser humano le ha preocupado esta temática. Entonces podemos entender que el bien y el mal eh, es una preocupación humana, es innata al ser humano, porque como les menciono, siempre ha estado ligado a este proceso evolutivo. Dentro de la vista occidental y de la mayoría de las teorías, se tiene al bien y al mal como un sistema de opuestos, es decir, el bien siempre luchando contra el mal, este proceso de yin-yang que le podemos mencionar de esta forma, que le podemos mencionar la lucha de Dios contra el diablo, contra Satanás, el aura, el crisma contra el Krishna, siempre este tipo de cosas que se están poniendo o se ubican como puestos en una lucha que nunca termina. Como les menciono, estos conceptos, indistintamente de que se los defina de una u otra forma, están presentes en cada ser humano. Es una preocupación que usted tiene el actuar de forma correcta o incorrecta, cuáles serán las consecuencias de eso, cómo actuar, cuándo actuar, todo este tipo de cuestiones. Para los antiguos griegos, ellos consideraban que el bien siempre trata de buscar una condición a nivel general o para todo el pueblo que les permite alcanzar la felicidad o que busque un bien mayor. Y esto se alcanza mediante dos formas. O una es con el cumplimiento de las normas, de las leyes que existen en esa sociedad. Es decir, si es que yo cumplo con el concepto de no robar, de no matar, obviamente yo estoy alcanzando ese bienestar grupal, ese bienestar de la sociedad. Yo no robo, entonces mi vecino significa que él puede seguir trabajando con tranquilidad, que no tiene por qué preocuparse porque le falten cosas o que alguien le haya hurtado algo. Entonces, eso nos permite acercarnos a la felicidad. O el segundo y el más complicado es a través de la ética y de la moral, que ya vamos a analizar un poquito más a profundidad en las siguientes clases. Pero con este tipo de preguntas o con este tipo de nociones es como se establece el nacimiento de la ética y de la moral, disciplinas filosóficas. Dentro de este estudio podemos mencionar a la religión Zoroastro, que fue fundada por Zaratustra, un gran filósofo de Medio Oriente, que él estableció una doctrina filosófica o esta religión donde no se establece esta dualidad de la lucha del bien contra el mal, de lo positivo contra lo negativo. Para él, esta lucha no existe, es inherente al ser humano, pero no existe como tal en el universo y únicamente depende del individuo. Y cómo se llega al bien o cómo se evita el mal es a través de la justicia social. Entonces él plantea que el individuo debe cumplir con ciertas normas para poder establecer el bien.
Todos los individuos deben ser justos, esto hace que lleguemos al bien. Deben corresponder a los morales de su época, a la moralidad, es decir, si es que yo soy cristiano, católico y vivo dentro de un ambiente occidente, la moralidad será que yo debo respetar a las mujeres, debo tener libertad en cuanto a cómo yo me visto. Como le repito, si es que yo soy católico, la moralidad será que yo tenga que ir a misa, que tenga que hacer ciertos rituales cada cierto tiempo, como el de la Navidad, como el de la sacristía. Todo este tipo de cosas hacen que yo vaya cumpliendo con esa moralidad o con esas reglas establecidas que son racionalizadas y que nos permiten llegar al perfeccionamiento. Entonces, recapitulando, dentro desde toda la historia, el concepto del bien y el mal han sido vistos como opuestos y trata de buscar un bien mayor o de establecer conceptos de justicia. Para Zaratustra, a través de su religión o de su doctrina filosófica, él elimina este concepto o esta idea de que el bien y el mal sea algo que esté siempre en el universo, sino que él plantea que es algo específicamente que afecta a los seres humanos. Entonces él plantea que los juicios que nosotros nos planteamos deben ser morales, es decir, que correspondan a las reglas del grupo, de la sociedad en la cual yo vivo, o mediante el razonamiento, que esto nos permite que nos vayamos perfeccionando o que vayamos llegando a un estado de mayor justicia. Para las visiones de Occidente, que esto ya nos corresponde un poco más a nosotros, podemos hablar de 4 grandes filósofos griegos que se acercaron o que se atrevieron a hablar sobre este tema. El primero es Heráclito, quien plantea básicamente que el bien y el mal son opuestos y es una lucha constante que está en el ser humano. Para él, el ser humano ni es bueno ni es malo, sino tiene parte de los dos elementos y es una lucha constante entre estos dos lo que van decidiendo o van guiando nuestras acciones. Para Sócrates, el bien es buscar la felicidad. Toda la persona que busca su felicidad está buscando el bien y esta felicidad únicamente puede llegar a través de la justicia social. Si yo, o si mejor dicho, si mi felicidad es el enriquecerme solamente yo y que los demás no tengan que comer, no se está estableciendo el principio de justicia, entonces ese no puede ser considerado como un ideal de felicidad. Pero si en cambio mi felicidad es transmitir conocimientos y veo que eso permite que la sociedad mejore, que sea una sociedad más justa, se cumple con el ideal de justicia y yo me puedo considerar como una persona de bien. Y él llega a profundizar un poco más en esto y él menciona que si usted se encuentra en una situación donde usted tiene 2 opciones, una opción le va a causar un mal a usted y la otra le causa mal a la sociedad, usted debe escoger la opción en la cual sea el mal para usted mismo, porque lo ideal es que siempre se busque el bienestar para la mayoría. En este caso, si solo es afectado usted, usted tiene que llevarse ese sacrificio por el bien de todos. Eso le hace una persona de bien. Para Platón, en cambio, el bien se traduce o se puede llegar a este mediante el pensamiento. Y el bien tiene o le da una cualidad de ciencia, por lo que nosotros únicamente podemos considerarnos hombres de bien cuando desarrollamos nuestro pensamiento o cuando estamos en el ejercicio de la sabiduría, es decir, del conocimiento. Y por último, Aristóteles plantea que el bien es algo natural en el ser humano, es decir, él menciona que todo ser humano es una persona que busca el bien, porque es algo innato en él, y él establece el principio de la teología, que esta a su vez desemboca o deriva en la construcción de la ética y de la moral. Y aquí, bueno, no vamos a establecer categorías dentro de lo que es ética y dentro de lo que es moral, porque todavía dentro de la filosofía no se establece muy bien cuál es una, cuál es otra. Se han establecido pautas, pero todavía no hay un consenso general. Pero a grandes rasgos podemos decir que la ética es el estudio de la moral. ¿Y la moral qué es? Es el seguimiento de costumbres. La ética de lo que se encarga es el estudiar por qué
los romanos tenían tal o cual moral. Era positiva, era negativa, qué se puede mejorar, qué se debía quitar, mientras que la moral es únicamente el seguir con las costumbres de nuestra época. Nosotros y cada uno de ustedes tiene un tipo de moral. Esta moral viene sujeta por las creencias de su familia, por las creencias de la sociedad, de su escuela, del ambiente del cual usted se rodea. Usted tiene un código moral porque tiene un código de conducta. Usted ya sabe que con sus amigos habla de cierta forma, puede hacerse ciertos chistes, que con sus padres tal vez no, que con otros amigos tal vez no. Entonces usted va estableciendo un patrón de conducta que eso se va ejecutando según el contexto en el cual usted se desarrolla. Mientras que la ética es el estudio de eso, por qué se comportan así, qué se puede mejorar, en qué situación o en qué contexto se situaba esa persona para que se haya comportado así. Entonces, básicamente, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy en cuanto a lo que es el bien y el mal. Y vamos a ir analizando un poco más en cuanto a las teorías y a las escuelas que hay en referencia a esto. Pero el poder definir qué es el bien y qué es el mal es muy subjetivo. Y esto vamos a ver con las escuelas utilitarias que ellos establecen el bien o el mal en, en las posibles consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Y ahí, Daniela, ayúdame. Te planteo la siguiente situación. No me acuerdo si a ustedes les puse este ejemplo. Si no, bueno, tratamos de desarrollarlo igual. Imagínate, te dejan cuidando a un bebé. Tú al bebé le ibas a bañar y resulta que justo alguien te llama. Tú le dejas al bebé en la bañera y te quedas en el chisme entretenida y se te olvida el bebé. A los 5 minutos se te viene como un rayo el que le dejaste el bebé ahí. ¿Esa acción fue buena o mala lo que hiciste? O sea, viene ambas partes. Fue buena porque no pensaba demorarme y solo contestar el teléfono, pero fue mala porque me olvidé. Ya, a ver, imagínate que no te demorabas nada. Es decir, simplemente contestabas, decías no, número equivocado, colgabas. Llegabas y encontrabas muerto a ese bebé. ¿Importaba si hiciste lo correcto o no? Ah, no, entonces ahí sí sería una mala acción porque si quería contestar debía salir con todo y el bebé y si no, no contestar. Ya, ahora imagínate la misma situación. Te demoraste media hora porque justo te llamó tu amigo y ahí te contó que el novio regresó, le terminó, lo que sea, pero tú regresas y ves que el bebé nada, está ahí jugando en la bañera. ¿Te sientes culpable? ¿Fue una acción negativa? No. ¿Por qué no? Ah, no, o sea, sí sería porque, o sea, también corre el riesgo del bebé, no, no sé, de moverse o de resbalarse en la tina al estar sentado o de virarse, algo. Ya, pero por O ejemplo, te sea, castigarías por eso. Obviamente te vas a sentir, por así decirlo, el susto de que, hey, qué bueno, no le pasa nada. Pero después de 10 años de claro, eso, ¿te sentirías culpable? claro, porque, o sea, me imaginaría las cosas peores que le hubiera pasado, o sea, ya, ¿Te ya lo que pasó, sentirías pasó, tan, te pero sentirías tan sí, culpable como si es que realmente se hubiese muerto? claro, porque, o sea, me daría, no sé, cada vez que lo viera o algo, sentiría, no sé, cosas feas. Ya, a ver, aquí les pongo otro ejemplo. ¿Por qué la justicia actúa de manera distinta, digamos, si es que yo iba manejando borracho, iba en un auto, iba manejando un borracho y digamos, una persona se me atraviesa, no es mi culpa. Esta persona se atraviesa de la nada, digamos, en medio de la carretera, donde él no tenía que cruzar, inclusive había un puente. Si la policía interviene, quien va a ir preso y a quien se le va a acusar de asesinato es a mí. Pero si en cambio yo no hubiese ido tomado, a quien acusaban de irresponsable era el peatón, porque en el Ecuador, entre comillas, ya se establece que el peatón también puede tener la culpa en cierto tipo de accidentes. Y aquí es por qué actuamos de manera distinta si es que tomamos las mismas decisiones. En este caso, si una persona asesina, indistintamente de las razones por las cuales sea, debe ir presa, así sea
por defenderse a sí misma, porque lo que se está castigando es una acción, que es el matar. O de igual forma, ¿por qué nosotros tenemos el concepto de las mentiras piadosas que son buenas? Cuando no queremos herir los sentimientos de alguien, entonces decimos una mentira piadosa. Porque esas mentiras sí son correctas y el mentirle a un policía, el mentirle a nuestros padres, el mentirle a nuestros amigos, sí se le considera como algo negativo. Ahí nosotros estamos valorando las acciones por lo que son, por sus acciones. Mientras que para otros filósofos, el bien y el mal no corresponden tanto a las acciones, sino a las consecuencias que éstas pueden tener. Es decir, si es que yo manejo borracho y no pasó nada, o como en el caso que le puse a Daniela, si yo dejo a un bebé en una bañera y no le pasa nada, yo a lo mucho lo que voy a poder sentir es culpabilidad un cierto tiempo, pero no pasará mayor. Pero si en cambio llega a ocurrir un accidente grave, ahí sí yo seré considerado un criminal, seré considerado lo peor del mundo, pero básicamente hice la misma cosa y fueron solo las circunstancias lo que cambiaron. Entonces, es lo mismo que ocurre con lo que pasó con el caso de Floyd. Si al policía no lo hubiesen grabado, muy poco probable es que hubiese trascendido o que hubiese tenido tan alto impacto como tuvo. Lo que el policía hubiese hecho es lo que hizo en este caso, lo que quiso hacer, declarar que él se había resistido al arresto, que él no tuvo ninguna intención de matarle, cuando estuvo más de 10 minutos con la rodilla encima, cuando él gritó más de 18 veces que no podía respirar. Pero aquí lo único que cambió es simplemente que alguien le grabó. Y de igual forma, este problema no es solo de Estados Unidos. Este problema es de todo el mundo, este tipo de acciones. Sino algo que yo ya les he dicho. Si nosotros criticamos de Estados Unidos, también deberíamos criticarnos un poco a nosotros cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol del equipo que nos gusta y cuando alguien se come un gol, en este caso un jugador Rafa, nosotros decimos, ay, sí negro, hija de tal y cual, o cuando nosotros vemos lindos chistes en la televisión ecuatoriana que salió que todos los negros únicamente sirven para robar, jugar fútbol o vender maní. Y ese era un chiste que hacía alegrar a Ecuador por casi 5 años, 7 años que estuvo ese programa al aire. Entonces, si nosotros criticamos ese tipo de actos, también deberíamos empezarnos a criticar a nosotros mismos, porque todas estas acciones suman o es un conjunto de estas acciones que terminan derivando en un problema tan grande. Y no es que sea únicamente que debemos esperar que alguien grabe o que algo se haga viral para podernos estas situaciones de la mesa, para poder tratar estas cosas sobre cómo actúa la policía, qué tanto poder tiene la policía y por cómo les mencionaba al inicio de la clase, por qué es tan notorio la brutalidad policíaca en contra de las personas afro en Estados Unidos y no contra las personas blancas. Y hay muchos casos donde se evidencia donde las personas afro únicamente por preguntar por qué le arrestan han recibido golpes, han recibido disparos, mientras que personas blancas cuando han salido inclusive con armas de fuego, armas cortopunzantes a querer atacar a las policías, inclusive ahí ellos aún se resisten a utilizar fuerza letal. Entonces, eso sería la clase por el día de hoy. De tarea tienen lo que les había mencionado, me completan por favor el taller y ya está subido en plataforma un trabajo. Usted me va a hacer un ensayo a computadora de una hoja, letra 12, y me va a argumentar si el ser humano por naturaleza es una persona de bien o si por naturaleza es una persona que tiende al mal. ¿Alguna pregunta? No, entonces, Solo esas dos tareas, entonces, profe. sí. Ya. Entonces, chicos, esto sería todo por la clase. Por favor, ya sabe, imprime el organizo gráfico, le pega en el cuaderno, si no le copia. Y eso sería todo. Pasen bien, chicos. Luego, profe.